La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Hola amigos. Antes de comenzar con la historia que nos compartió uno de nuestros suscriptores, quiero hacer una pequeña reflexión. Hay lugares en México donde lo sobrenatural y lo cotidiano se mezclan de una manera que la gente de la ciudad no logra entender. Lugares donde las tradiciones ancestrales siguen vivas, donde los abuelos cuentan historias que sus propios abuelos vivieron en carne propia. Veracruz es uno de esos estados, y especialmente la región cercana a Papantla, tierra de los voladores y los antiguos rituales totonacas. Ahí, entre la niebla de la madrugada y el canto de los tecolotes, suceden cosas que desafían toda explicación lógica. La historia que van a escuchar no es ficción. Me la envió un seguidor del canal que vivió esto hace algunos años. Él me pidió que no diera su nombre verdadero, por razones que van a entender cuando terminen de escuchar todo lo que pasó. Esta es su experiencia, contada con sus propias palabras. Mi nombre es... pueden llamarme Roberto. Lo que les voy a contar pasó cuando yo tenía unos 20 años. Era una noche de sábado, de esas que uno nunca olvida, aunque quisiera. Vivía en un pueblito cerca de Papantla, uno de esos lugares donde todo mundo se conoce, y las noticias vuelan más rápido que el viento. Ese día habíamos ido varios amigos y yo al rancho de mi tío, que quedaba como a 2 horas del pueblo. Fuimos a ayudarle con unas vacas que tenía que mover de un potrero a otro. El día se nos fue volando entre el trabajo y las pláticas. Mi tío nos invitó a quedarnos a comer y después a cenar. Ya saben cómo es en los ranchos, la comida siempre está buena y la conversación no se acaba nunca. Cuando nos dimos cuenta, ya eran más de las 10 de la noche. Como no teníamos carro propio, dependíamos del microbús que hacía la ruta entre el rancho y el pueblo. El último salía a las 10:30, así que tuvimos que apurarnos para alcanzarlo. El microbús iba lleno como siempre. Gente que regresaba de trabajar, señoras con sus compras del día, algunos muchachos como nosotros. El viaje se hizo en silencio, porque ya todos íbamos cansados. Solo se escuchaba el ronroneo del motor viejo y de vez en cuando algún comentario en voz baja. Llegamos al pueblo como a las 11 de la noche. El microbús nos dejó en la parada del centro, cerca de la iglesia. Desde ahí, cada quien tenía que caminar hasta su casa. Mi papá había venido con nosotros ese día, también había ayudado en el rancho, y nuestra casa quedaba del lado contrario al centro. Esa noche íbamos varios caminando juntos porque vivíamos por el mismo rumbo. Además de mi papá y yo, venían 2 señores conocidos del pueblo, don Aurelio y don Chema, así les decían. Eran compadres, siempre andaban juntos, y esa noche habían estado tomando desde temprano en el rancho. No iban borrachos perdidos, pero sí ya traían algunas copas encima. La noche estaba oscura, como suele pasar en los pueblos donde no hay mucho alumbrado público. Solo algunas casas tenían luces prendidas, y esas se veían como puntitos amarillos a lo lejos. El aire estaba fresco, típico de esa época del año, y se escuchaban los grillos cantando por todos lados. Caminábamos por la calle principal, platicando de cosas del día cuando llegamos frente a la escuela primaria Benito Juárez. Esa escuela siempre había tenido mala fama en el pueblo. La gente decía que ahí se aparecían cosas por las noches. Los niños no querían pasar solos por ahí cuando ya estaba oscuro, y algunos adultos también preferían dar la vuelta por otra calle. Yo nunca le había hecho mucho caso a esos comentarios. Pensaba que eran puras habladurías de la gente grande. Ya saben cómo son en los pueblos con sus historias de espantos. Pero esa noche todo iba a cambiar. Íbamos platicando, cuando de repente don Aurelio se paró en seco. Se quedó viendo hacia la escuela y nos hizo una seña para que guardáramos silencio. Todos volteamos a ver qué estaba mirando. Al principio no vimos nada raro. Solo la barda de la escuela, los árboles que daban sombra durante el día, y la oscuridad. Pero después de unos segundos,
Algo se movió entre las sombras. Era una silueta grande, negra, que se movía de forma extraña. No caminaba como un perro o un gato. Se movía de manera diferente, como si fuera algo más pesado, pero a la vez ágil. Don Chema, que también había visto la figura, nos susurró que nos quedáramos quietos. Decía que a veces los animales se asustaban cuando veían gente en la noche y que era mejor no moverse hasta que se fuera. Pero la cosa no se fue. Al contrario, empezó a acercarse hacia nosotros. Poco a poco, salió de entre las sombras de la escuela y se acercó hasta la orilla de la calle. Y fue entonces cuando lo vimos bien. Era un cerdo, pero no un cerdo cualquiera. Era enorme, mucho más grande de lo normal, completamente negro, sin una sola mancha de otro color. Se nos quedó viendo desde la orilla de la calle, como si estuviera estudiándonos, como si nos conociera de algún lado. Mi papá me agarró del brazo y me jaló un poco hacia atrás. Don Aurelio y don Chema se pusieron tensos, pero no se movieron. Todos nos quedamos viendo al animal, esperando que se fuera por donde había venido. Pero en lugar de irse, el cerdo hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Dio unos pasos hacia nosotros, como si fuera a cruzar la calle, y después, sin ninguna advertencia, se nos lanzó encima. No fue un ataque normal de animal. Fue algo calculado, como si hubiera estado esperando el momento perfecto. Se nos echó encima, no tanto para lastimarnos, sino como queriendo espantarnos, como si quisiera que saliéramos corriendo. Don Aurelio gritó y se hizo para atrás. Mi papá me empujó para que yo también me alejara, pero don Chema, que aunque había estado tomando, seguía teniendo buenos reflejos, se le fue encima al cerdo para tratar de controlarlo. Lo que pasó después fue una confusión total. El cerdo se revolvía como loco. Don Chema trataba de sujetarlo. Don Aurelio gritaba pidiendo ayuda, y mi papá me gritaba que me alejara de ahí. Pero lo que más me impactó en ese momento fue lo que gritó don Aurelio en medio de todo el alboroto. Sus palabras se me quedaron grabadas para siempre. «Este no es cerdo, es un nahual». Yo había escuchado esa palabra antes, pero nunca había entendido bien qué significaba. Solo sabía que era algo de lo que la gente hablaba en voz baja, algo que daba miedo. El cerdo chillaba mientras don Chema luchaba con él. Pero su chillido no era como el de los cerdos normales que yo había escuchado en el rancho de mi tío. Este sonido era diferente. Era más grave, más profundo. Casi parecía el grito de una persona, un grito de dolor y de rabia al mismo tiempo. El ruido despertó a medio pueblo. Las luces de las casas cercanas se empezaron a prender una por una. La gente salía de sus casas para ver qué estaba pasando. Algunos venían con linternas, otros con lazos, y algunos hasta con machetes. Entre todos lograron ayudar a don Chema a controlar al animal. Lo arrastraron hasta un poste de luz que estaba cerca de ahí, y con varios lazos lo amarraron bien fuerte para que no se pudiera mover. Fue hasta entonces, cuando ya estaba quieto y podía verlo bien, que me di cuenta de que don Aurelio tenía razón. Eso definitivamente no era un cerdo común y corriente. El animal amarrado al poste era algo que jamás había visto en mi vida. Era mucho más largo de lo normal, casi como si alguien hubiera estirado un cerdo regular. Pero al mismo tiempo estaba muy flaco. No tenía la gordura típica de esos animales. Lo que más me llamó la atención fue su hocico. Era delgado, puntiagudo, nada parecido al hocico chato y redondo de los cerdos normales. Era alargado, casi como si tuviera una cara humana que hubieran estirado de los extremos. Cuando lo miraba de frente, juro que parecía que tenía rasgos de persona. Su piel era completamente negra, pero no un negro bonito y parejo. Era un negro opaco, sin brillo, como si estuviera enfermo. Además, tenía la piel toda arrugada y llena de manchas oscuras, como si fueran moretones viejos que nunca se habían curado. Lo más extraño de todo era que no tenía pelo. Los cerdos normales tienen cerdas, esos pelos duros y gruesos. Pero este animal tenía la piel completamente lisa, como si se la hubieran raspado. Y no tenía cola. Donde debería haber estado la cola, solo había como una pequeña protuberancia. Pero lo que más me perturbó fueron sus ojos. No eran ojos de animal. Cuando me miraba sentía que había alguien ahí adentro.
alguien inteligente que me estaba estudiando. Tenían una expresión de rabia mezclada con algo que yo no sabía cómo describir. Como si supiera exactamente lo que estaba pasando y estuviera furioso por haber sido atrapado. La gente del pueblo siguió llegando. Algunos traían más lazos, otros venían con linternas para ver mejor. Entre todos formaron un círculo alrededor del animal, pero nadie se acercaba demasiado. Don Aurelio y don Chema, a pesar de que habían estado tomando, parecían ser los que más sabían del tema. Empezaron a contarle a la gente lo que había pasado, pero sobre todo, empezaron a explicar por qué estaban seguros de que no era un animal común. Yo ya había visto uno antes, decía don Aurelio. Hace como 10 años, por el rumbo de la laguna, mi compadre Esteban y yo íbamos de pesca muy temprano, cuando todavía estaba oscuro. Vimos una cosa parecida a esta, pero esa vez tenía forma de perro grande. Nos siguió durante un buen rato hasta que salió el sol. Don Chema asentía con la cabeza. En mi familia siempre supimos de estas cosas. Mi abuela nos contaba que había gente en el pueblo que tenía el poder de convertirse en animales. Decía que lo hacían para hacer maldades, para espantar a la gente o para robar. Una señora mayor, doña Carmen, que vivía cerca de la escuela, se acercó al grupo. Ella también tenía algo que contar. Yo llevo 2 semanas escuchando ruidos raros en las noches, dijo. Ruidos que no son de ningún animal que yo conozca. Mi nieta dice que ha visto sombras moverse por el patio de la escuela cuando ya está oscuro. Y hace 3 días, encontraron gallinas sin vida en varias casas del rumbo, pero no se las habían comido, solo las habían lastimado. Otros vecinos empezaron a contar cosas similares. Ruidos extraños, animales domésticos que aparecían lastimados, sombras que se movían donde no debía haber nadie. Todo había estado pasando por las mismas fechas, y todo por el mismo rumbo donde estábamos. El animal seguía amarrado al poste, pero no dejaba de moverse. Se revolcaba, trataba de zafarse, y de vez en cuando soltaba ese chillido extraño que sonaba casi humano. Cuando la gente hablaba, parecía que las entendía, porque se agitaba más. Don Aurelio se acercó un poco más y lo estudió con cuidado. Después nos llamó a todos. «Miren bien sus patas», nos dijo. Nos acercamos con las linternas. Las patas traseras del animal eran normales, como las de cualquier cerdo. Pero las delanteras eran diferentes, eran más largas, y tenían algo parecido a dedos. No eran pezuñas normales. Parecían casi como manos deformadas. «Esto confirma lo que pensábamos», dijo don Chema. «Los nahuales no se transforman completamente, siempre les queda algo de humano». La conversación se estaba poniendo cada vez más tensa. Algunos vecinos decían que había que avisar a las autoridades, que llevaran al animal a algún lado donde pudieran estudiarlo. Otros decían que eso era peligroso, que si realmente era un nahual, podía transformarse de vuelta y escapar. Pero don Aurelio y don Chema tenían una opinión diferente. Ellos decían que conocían la forma de resolver el problema para siempre. «En mi familia sabían cómo tratar estos casos», explicó don Chema. «Mi abuelo me contó que cuando atrapaban a un nahual, había que quitarle el poder para que no volviera a transformarse. Y la única forma de hacer eso era castrándolo. Así perdía la habilidad para siempre». La propuesta causó mucha discusión. Algunos pensaban que era demasiado extremo. Otros decían que qué tal si se equivocaban y era un cerdo normal que estaba enfermo. ¿Cómo iban a estar seguros? Pero don Aurelio insistía. «Miren sus ojos», decía. «Miren cómo nos ve. Ese no es un animal común, y si lo dejamos ir, va a seguir viniendo por las noches. Va a seguir espantando a la gente y lastimando a los animales domésticos». La discusión siguió por casi 1 hora. Mientras tanto, el animal no dejaba de agitarse. Parecía que entendía lo que estaban hablando, porque cuando mencionaban la palabra nahual, se ponía más nervioso. Al final llegaron a un acuerdo. No todos estaban de acuerdo, pero la mayoría decidió que era mejor hacer algo definitivo que dejar las cosas como estaban. Don Chema dijo que él se haría cargo del procedimiento. Conocía la forma correcta de hacerlo. Había visto a su abuelo hacerlo una vez cuando él era niño. Algunos vecinos se fueron a sus casas, porque no querían presenciar lo que iba a pasar. Otros se quedaron para ayudar en lo que fuera necesario.
Mi papá me dijo que mejor nos fuéramos, pero yo quería quedarme. Tenía curiosidad y miedo al mismo tiempo. Lo que pasó después fue algo que nunca voy a poder olvidar. Don Chema se acercó al animal con mucho cuidado. Tenía experiencia con el ganado, así que sabía cómo inmovilizar animales grandes. Con ayuda de otros hombres, lograron sujetar bien al animal para que no se moviera. El procedimiento no tardó mucho. Don Chema trabajó rápido y con precisión. El animal chillaba, pero el sonido era cada vez más débil. Y algo extraño pasó cuando terminaron. El chillido del animal cambió completamente. Ya no sonaba como el grito raro de antes. Ahora sonaba exactamente como un cerdo normal, como si algo se hubiera roto o se hubiera ido. «Ya está», dijo don Chema limpiándose las manos. «Ya no va a poder transformarse nunca más». Después de eso soltaron al animal, pero ya no se comportaba igual. Ya no nos miraba con esa inteligencia de antes. Ahora sí parecía un cerdo común, confundido y asustado. Se alejó cojeando hacia la oscuridad. Y esa fue la última vez que lo vimos esa noche. La gente se empezó a dispersar. Todos estábamos cansados y nerviosos por lo que había pasado. Mi papá y yo nos fuimos a casa, pero ninguno de los dos pudo dormir bien esa noche. A la mañana siguiente, pensé que todo había sido como una pesadilla, que tal vez los nervios y la oscuridad nos habían hecho ver cosas que no eran reales. Pero lo que pasó después me confirmó que todo había sido muy real. Me desperté temprano, como a las 6 de la mañana. No había podido dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos extraños del animal, esa mirada que parecía tan humana. Mi papá tampoco había dormido. Lo escuché levantarse varias veces durante la noche para asomarse por la ventana. Cuando salí de casa para ir a comprar pan, me encontré con que todo el pueblo ya estaba hablando de lo que había pasado. Los rumores volaban de una casa a otra. Algunos decían que había sido un cerdo rabioso, otros que había sido un animal del monte que se había perdido. Pero los que habían estado ahí la noche anterior sabían la verdad. Me encontré con don Aurelio cerca de la tienda. Se veía cansado, pero también aliviado. «¿Cómo siguió la cosa anoche?», le pregunté. «Ya todo quedó arreglado», me dijo. «Esa cosa ya no va a molestar más». Pero había algo en su forma de hablar que me daba a entender que todavía estaba preocupado por algo, como si supiera que faltaba algo por pasar. Durante toda la mañana el pueblo estuvo más callado de lo normal. La gente salía a hacer sus cosas, pero todos andaban como nerviosos, volteando hacia los lados, como esperando que algo más fuera a pasar. Fue hasta como las 11 de la mañana, cuando empezaron los rumores más fuertes. Doña María, que vivía cerca del panteón, llegó corriendo al centro del pueblo. Venía muy alterada, gritando que fueran a buscar al doctor y al presidente municipal. «Don Silverio no contesta», gritaba. «Llevo 2 horas tocando su puerta y no sale. Su perro está aullando desde temprano». Don Silverio era un señor mayor que vivía solo en una casita cerca del límite del pueblo. Era un hombre muy reservado, que casi no se juntaba con la gente. Tenía como 60 años y se dedicaba a criar algunos cochinos y gallinas. La gente lo respetaba, pero siempre había algo raro en él que mantenía a los demás a distancia. Algunos decían que sabía de hierbas y remedios. Otros murmuraban que tenía conocimientos que era mejor no preguntar. Pero nadie hablaba abiertamente de esas cosas, porque don Silverio nunca había molestado a nadie. Cuando doña María llegó con la noticia, varios hombres del pueblo se organizaron para ir a revisar qué estaba pasando. Mi papá se unió al grupo, y yo le pedí que me dejara ir con ellos. El camino a la casa de don Silverio normalmente tomaba unos 15 minutos caminando. Pero ese día se nos hizo eterno. Todos íbamos callados, pero creo que todos estábamos pensando lo mismo. Lo que había pasado la noche anterior y lo que ahora estaba pasando con don Silverio no podía ser casualidad. Cuando llegamos a la casa, efectivamente su perro, un pastor alemán grande, estaba aullando sin parar, pero no era un aullido normal de perro triste. Era un lamento largo y desesperado, como si supiera que algo terrible había pasado. La puerta de la casa estaba cerrada, pero las ventanas tenían las cortinas corridas. Uno de los hombres tocó fuerte varias veces, gritando el nombre de don Silverio. No hubo respuesta.
Decidieron forzar la puerta. No fue difícil porque era una puerta vieja y la cerradura no era muy fuerte. Cuando entramos, lo primero que notamos fue el olor. Un olor extraño, como a medicina mezclada con algo descompuesto. La casa estaba muy oscura porque todas las cortinas estaban cerradas. Encontramos a don Silverio en su cama, en el cuarto del fondo. Estaba acostado, tapado hasta el pecho, con los ojos cerrados. Al principio pensamos que solo estaba dormido, pero cuando uno de los hombres lo tocó, nos dimos cuenta de que ya no respiraba, ya no estaba con nosotros. Pero lo extraño era que se veía muy tranquilo, como si se hubiera ido durmiendo. No había señales de que hubiera sufrido o de que algo violento hubiera pasado. El doctor del pueblo llegó como media hora después. Examinó a don Silverio y dijo que parecía que había sido algo natural, posiblemente el corazón. Dijo que a veces pasa con la gente mayor, que se van de repente, sin avisar. Pero lo que el doctor no sabía, y lo que nosotros no le dijimos, era lo que habíamos visto la noche anterior. Cuando estábamos saliendo de la casa, don Aurelio me jaló del brazo y me llevó a un lado. ¿Te fijaste en algo raro?, me preguntó en voz baja. ¿Cómo qué?, le dije. Don Silverio tenía una herida reciente, me susurró. Cuando lo estábamos revisando vi que tenía una cortada en el lugar exacto donde anoche le hicimos el procedimiento al animal. Me quedé helado. No había notado eso, pero don Aurelio tenía más experiencia y se fijaba en detalles que a mí se me pasaban. ¿Crees que? Empecé a preguntar. No sé qué pensar, me interrumpió. Pero las casualidades no existen. Anoche atrapamos algo que no era normal, y hoy amaneció sin vida la única persona del pueblo que vivía completamente sola y que tenía fama de saber cosas raras. Regresamos al centro del pueblo con el resto del grupo. La noticia de que don Silverio se había ido se extendió rápidamente, pero nadie más parecía conectar su partida con lo que había pasado la noche anterior. Don Chema, cuando se enteró de la noticia, no dijo nada. Pero yo lo vi intercambiar una mirada con don Aurelio. Ambos sabían algo que el resto del pueblo no sabía, o no quería saber. Los días siguientes fueron más tranquilos. Ya no hubo ruidos extraños por las noches. Ya no aparecieron animales lastimados. Las sombras que la gente había estado viendo cerca de la escuela desaparecieron completamente. Era como si con la partida de don Silverio, todos los problemas raros del pueblo se hubieran terminado de una vez. El funeral fue 3 días después. Fue un funeral normal, como el de cualquier persona mayor del pueblo. Mucha gente fue, porque aunque don Silverio era reservado, era respetado. Pero yo notaba que don Aurelio y don Chema se mantenían apartados, como si supieran algo que los hacía sentir incómodos. Después del entierro, nunca más se habló del tema, ni del animal extraño que habíamos visto, ni de don Silverio, ni de las cosas raras que habían estado pasando. Era como si todos hubieran decidido en silencio que era mejor olvidar todo. Pero yo nunca pude olvidar. Pasaron los años y me fui del pueblo para estudiar en la ciudad. Después me casé y formé mi familia. Pero cada vez que regreso a visitar, paso frente a la escuela donde todo pasó, y recuerdo esa noche. La casa de don Silverio siguió vacía durante muchos años. Nadie quería vivir ahí. Decían que se sentía pesada, que daba mala espina. Al final la tuvieron que tirar porque se estaba cayendo sola. Don Aurelio se fue del pueblo unos años después. Decía que ya estaba muy viejo y que quería irse a vivir con un hijo que tenía en Veracruz. Pero yo siempre pensé que lo que realmente pasaba era que no podía vivir tranquilo sabiendo lo que había pasado esa noche. Don Chema siguió viviendo en el pueblo hasta que se fue también, pero nunca más habló del tema. Si alguien le preguntaba sobre esa noche, cambiaba de tema inmediatamente. Han pasado muchos años desde entonces, y todavía no estoy seguro de lo que realmente pasó. Parte de mí quiere creer que todo fue coincidencia, que don Silverio era un señor mayor que se fue de manera natural, y que el animal era simplemente un cerdo enfermo o deforme. Pero otra parte de mí, la que vio esos ojos inteligentes y llenos de rabia, la que escuchó ese chillido que sonaba casi humano, la que vio cómo cambió completamente el comportamiento del animal después del procedimiento, esa parte sabe que lo que pasó esa noche fue algo que va más allá de lo que podemos explicar. Lo único que sé con certeza es que después de esa noche,
Mi pueblo volvió a ser tranquilo. Ya no hubo más ruidos extraños. Ya no aparecieron más animales lastimados. Ya no se vieron más sombras donde no debía haberlas. Y eso de alguna manera me dice que don Aurelio y don Chema sabían exactamente lo que estaban haciendo. Esta es mi historia. La he contado tal como la recuerdo, sin quitar ni agregar nada. Cada quien puede sacar sus propias conclusiones, pero si alguna vez se encuentran en una situación parecida, en una noche oscura, frente a algo que parece animal pero no se comporta como tal, recuerden esta historia. Y recuerden que en los pueblos cerca de Papantla, donde la cultura totonaca sigue viva, las tradiciones ancestrales existen por algo. Hay cosas en este mundo que la ciencia y la lógica no pueden explicar. Y a veces, la sabiduría de nuestros abuelos es la única herramienta que tenemos para enfrentarlas. Amigos, esta fue la experiencia que nos compartió nuestro suscriptor. Una historia que nos hace reflexionar sobre esas tradiciones que muchas veces descartamos como supersticiones, pero que tal vez tienen más fundamento del que creemos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que fue realmente un nahual? ¿O solo una serie de coincidencias? Déjenme saber en los comentarios. Y recuerden, si tienen alguna historia similar que quieran compartir, pueden escribirme. Siempre respeto el anonimato de quien me cuenta su experiencia. Nos vemos en el próximo video.